Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos al capítulo 3 de bases de datos SQL con MySQL Workbench. En el capítulo anterior vimos cómo configurar y crear nuestra primera conexión y también vimos cómo creamos nuestra primera base de datos. Entonces, si no has visto el capítulo 2, te recomiendo hacerlo antes de empezar esta aventura el día de hoy. Bien, específicamente el día de hoy vamos a ver la estructura, los tipos de datos y los comandos esenciales. Y veremos los conceptos de base de datos relacional, cómo crear y gestionar la base de datos. Vamos a aprender qué es una tabla, cuáles son los tipos de datos en MySQL y cómo crear y modificar tablas. Primero que todo, ¿qué es una base de datos relacional? Es un sistema que organiza la información en tablas, haz de cuenta como una hoja de cálculo, pero con superpoderes, donde las podemos relacionar entre sí. Aquí tenemos una analogía perfecta para ese caso. Piensa en un archivo de Excel donde cada pestaña es una tabla, donde cada fila es un registro y donde cada columna es un campo. Así funciona SQL. Cabe aclarar que MySQL es el motor más poderoso y el más usado en todo el mundo para las bases de datos relacionales. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar una base de datos? Vamos a abrir nuestro Workbench y vamos a abrir la instancia que hemos configurado en la parte inferior. Bien, y aquí, como podemos darnos cuenta, está Workbench ya totalmente configurado y en la parte izquierda, donde están los esquemas, no hay actualmente ninguna base de datos configurada. Bien, vamos a crear nuestra primera base de datos. Entonces vamos a utilizar el comando create junto con el comando database y vamos a darle el nombre a nuestra base de datos. Yo la voy a llamar tienda online. Para ejecutar este comando, recordemos que podemos dar clic en execute o también la combinación de teclas control más enter. Si vamos aquí en la parte de abajo, efectivamente ya nos ha creado la respectiva base de datos, y para verificar que se haya sido creada nos vamos aquí a la parte izquierda y si ustedes se dan cuenta en el navegador todavía no aparece la base de datos. Entonces tenemos que buscar el icono de la actualización. Entonces vamos a dar clic aquí en actualizar y aquí ya nos aparece tienda online. Si nosotros desplegamos lo que dice en tienda online, aparecen nuestras tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones. Por ahora nuestra base de datos está vacía, por esa razón no podemos ingresar a ninguno de estos apartados porque no tienen datos. Ahora te voy a enseñar un tip para que tengas muy buenas prácticas de creación en la base de datos. Al momento de la creación de base de datos, tú puedes utilizar el create database, pero adicional a esto vamos a colocar una condicional en donde nosotros le decimos al motor de base de datos que siempre y cuando no exista la base de datos, pues la cree, ¿verdad? Si no existe la base de datos, créala. De lo contrario, no la vas a poder crear y te va a arrojar un error. Si yo, por ejemplo, intento crear nuevamente la base de datos tienda online, si nosotros ejecutamos este código, recordemos que para ejecutar solamente la línea en donde se encuentra el cursor o el texto que tenemos seleccionado, utilizamos este rayito, el segundo rayo. Entonces, si nosotros ejecutamos, automáticamente nos va a aparecer este error que nos dice que la creación de la base de datos no es posible, ya que ya la base de datos existe. Esto lo podemos ver aquí en el mensaje del registro. Entonces, por esa razón, nosotros lo que podemos hacer en este caso es utilizar un nombre diferente para crear una base de datos adicional. En este caso, yo voy a utilizar como nombre mi segunda base de datos. Muy bien. Entonces, al ejecutar este código, ahora sí me aparece primero el check, me aparece ya la palomita que indica que efectivamente fue creada la base de datos correctamente. Nosotros, como les decía anteriormente, para darnos cuenta si la base de datos fue creada correctamente, nos vamos aquí al navegador y vamos a utilizar otra vez el icono de la actualización. Aquí nos aparece ya actualizado el navegador de los esquemas respectivamente con la base de datos que acabamos de crear y con la base de datos que creamos en un inicio que se llama tienda online. Por ahora tenemos estas dos bases de datos creadas, ya sabemos cómo crear bases de datos. Ahora, el sistema actualmente no sabe cuál base de datos estará usando, cuál es la que va a recibir todas las instrucciones que nosotros le indiquemos de aquí en adelante. Entonces, para solucionar esto, lo que hacemos es usar, valga la redundancia, el comando o la palabra use. Si yo quiero usar la base de datos que acabamos de crear, que se llama mi segunda base
base de datos. Cuando yo ejecute este comando, lo que va a hacer es que él se va a ir a esta base de datos y todas las instrucciones, comandos, consultas que nosotros vayamos a hacer de aquí en adelante las va a hacer sobre esa base de datos. Esa es la que va a quedar en uso actualmente. Y aquí ya nos aparece efectivamente el registro de que está en uso la base de datos llamada mi segunda base de datos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo también nos damos cuenta de que la base de datos que está en uso es la que tiene por nombre mi segunda base de datos? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí se ha colocado en negrita el texto de la barra de navegación o de los esquemas. Cuando este texto está en negrita es porque esa es la base de datos que está utilizando actualmente. Muy bien, seguimos con el tercer comando que vamos a aprender el día de hoy, que es el drop. Lo que hace drop es eliminar la base de datos que nosotros le indiquemos. Para esto utilizamos la palabra reservada drop y utilizamos la palabra reservada database. Con esto ya sabemos que lo que vamos a hacer es eliminar una base de datos. ¿Y cuál base de datos es la que yo quiero eliminar? Muy bien, eliminemos la base de datos que acabamos de crear, que es mi segunda base de datos. Entonces voy a ejecutar esta línea de código. Como se pueden dar cuenta, en efecto aquí nos aparece ya el registro de la base de datos ya eliminada. Si nosotros nos vamos aquí a la barra de navegación de esquemas, la base de datos ya no está, no se encuentra. Entonces esta base de datos ya no existe. Hay que tener en cuenta de que este comando es de mucho cuidado porque al momento en el que se ha lanzado, MySQL no tiene como tal una especie de papelera de reciclaje o un lugar donde se almacenen las copias de lo que se haya eliminado. Entonces, antes de hacer un drop en una tabla o en una base de datos, mi recomendación es que siempre tengas copias de seguridad en dado caso de que se necesite hacer un rollback. Esto es súper importante porque pues he conocido casos donde se han eliminado bases de datos de manera accidental y se ha perdido absolutamente toda la información que fue contenida en ellas. Entonces, ten mucho cuidado con este comando. Bien, ahora les voy a enseñar el segundo tip de buenas prácticas del día de hoy. Si ustedes van a eliminar una base de datos, entonces vamos a condicionar la instrucción con el fin de que si la base de datos sí existe, la puede eliminar, porque si no existe, no va a pasar nada. Esto nos ayuda a mitigar muchísimos errores en dado caso de que la base de datos tenga un nombre parecido con alguna otra ya creada. Si nosotros ejecutamos este código, entonces aquí nos vamos a colocar el nombre de la base de datos. Si nosotros ejecutamos esta línea, aquí nos aparece un mensaje de alerta diciéndonos que la base de datos, mi segunda base de datos, no existe. Por tal motivo no puede ser eliminada. ¿Ven? Muy bien. Vamos a volver a la presentación. Vamos al concepto de tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un elemento que contiene registros para el caso de las filas y campos para el caso de las columnas. También son portadoras de las claves primarias y las claves foráneas, que esto es un concepto que también debemos tener muy en cuenta y lo veremos mucho más adelante. En este caso, aquí tenemos una tabla en donde el ID es el campo que nos va a indicar de qué tipo de dato son estas filas que están de aquí para abajo. Entonces, en el caso del ID, un tipo numeración. En el caso del nombre, tenemos un tipo de dato de caracteres. En el caso del correo electrónico, también tenemos un tipo de dato con caracteres o con letras. Y en el caso de edad, también tenemos una numeración. Si nos vamos para el campo de activo o el campo estado, podemos darnos cuenta que aquí hay un tipo de dato donde solamente está true o false. A este tipo de datos se le llama tipo de dato booleano, en donde solamente es sí o no, verdadero o falso, 0 o 1. Adentrándonos en los tipos de datos, vamos a los tipos de datos tanto numéricos como los tipos de datos de texto. Entonces, en el primer caso tenemos el tipo de dato numérico. Para los enteros utilizamos el tipo de dato int. Es utilizado en IDs, cantidades, edades, como lo vimos en la tabla anteriormente. El tipo de dato tiny int son para números enteros más pequeños, donde se utilizan los números enteros pero en menor proporción o en menor cantidad. El tipo de dato big int son para IDs o números ya muy extensos a gran escala. Aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que los tipos de datos decimales y los tipos de datos flotantes o doubles son muy parecidos, porque los decimales son números que contienen o se separan las décimas por medio de las comas. Entonces, los flotantes o los doubles son utilizados para cálculos científicos
científicos. Son un poco más precisos en temas matemáticos, pero los decimales son utilizados solamente para precios y montos. La recomendación es que siempre se utilicen decimales para precios y montos para que no hayan incongruencias. El tipo de dato de texto, nos vamos con el primer tipo de dato y el más común, que es el bar chart o la cadena de caracteres. Este es utilizado para nombres, correos electrónicos y variables. Tal cual como lo vemos aquí en este ejemplo, se utiliza tanto en el correo electrónico como en los nombres. En el caso del tipo de dato carácter, son códigos fijos o caracteres individuales. Para el tipo de dato texto encontramos descripciones un poco más largas donde hay textos mucho más extensos que pueden ocupar varias líneas y todas son almacenadas en este tipo de dato. El tiny text es utilizado para textos cortos con menos de 255 caracteres y el long text son para artículos o contenidos de HTML, obviamente mucho más extensos. Ahora vamos con los tipos de datos, fechas, booleanos y demás tipos de datos que vas a encontrar en SQL. El primero es el date. Este solamente nos serviría para la fecha. Entonces, ejemplo, tomaríamos día, mes y año para que nos lo muestre con este tipo de datos. Para el caso de time, solamente nos mostraría la hora. Para el datetime nos mostraría tanto la fecha como la hora. Y en el caso de timestamp es muy similar, pero tiene una característica especial y es que esta puede modificarse cada vez que se crea o que se actualiza un registro. Y personalmente es uno de los tipos de datos más completos e interesantes y que deberían llevar todas las tablas porque así llevamos un registro de qué momento se creó una línea o en qué momento se actualizó. Y por último tenemos el tipo de dato de año donde nos va a mostrar solamente el año. Ahora, en el caso de los tipos de datos booleanos, entonces tenemos el booleano o el tiny int donde solamente es verdadero o falso o 0 y 1. Solamente nos va a mostrar en este caso esos dos resultados. En el caso del enum, el enum solamente se utiliza para una lista cerrada de valores. Entonces, un ejemplo, si tengo una tabla que me muestra o me indica varios estados, voy a colocar el ejemplo pendiente, aprobado o rechazado. Esa lista se va a cerrar solamente a esas tres posibilidades. Por último tenemos los tipos de datos JSON, que esto es un poco más para datos semiestructurados y lo vamos a ver mucho más adelante, y en el mismo caso para los VLOOK, que son datos binarios en los archivos. Los tipos de datos más utilizados en el 90% de los proyectos son los enteros, la cadena de caracteres, el tipo de dato de texto, los decimales, el booleano, el datetime o tipos de datos para fecha, junto con el timestamp. Bien, pasamos a la parte donde vamos a crear las tablas y para crearlas vamos a seguir esta estructura. Vamos a volver al workbench y vamos a eliminar absolutamente todo lo que hay aquí, y también un tip adicional es que para limpiar nuestro output o nuestra terminal de salida lo que vamos a hacer es dar clic derecho y vamos a dar clic en clear o limpiar. Listo, ya tenemos un espacio de trabajo mucho más limpio donde podamos empezar a trabajar con la creación de las tablas. Para crear una tabla utilizaremos la palabra reservada create y la palabra reservada table. Estos son los comandos para la creación de las tablas, pero antes recuerden que nosotros debemos estar seguros sobre en dónde vamos a trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, en el navegador de esquemas tienda online no está en negrita. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos hacia dónde está apuntando o qué base de datos estamos utilizando? Entonces vamos a utilizar el comando use y escribimos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, que en este caso es tienda online. Bien, entonces ejecutamos control enter o hacemos clic en el botón del rayito y ahora sí tenemos aquí tienda online en negrita. Entonces ya sabemos que sobre esta base de datos es sobre la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Ahora sí podemos eliminar este comando y vamos a empezar a crear la tabla en nuestra base de datos con la palabra reservada create table y vamos a ingresar el nombre de la tabla. Siempre vamos a abrir y a cerrar paréntesis y por último vamos a finalizar cerrando este código con un punto y coma. Todo lo que esté aquí adentro van a ser los campos y registros que vamos a crear dentro de la tabla. Lo primero que vamos a crear es el ID y el ID es un campo de tipo entero. Ahora bien, pasa algo con los IDs y es que los IDs son números de identificación único. Por lo general son las llaves primarias de cada una de las tablas. El concepto de llave primaria se los explicaré más adelante, pero esto es muy importante porque es la manera con la que se va a relacionar esta tabla con las demás tablas de la base de datos. Entonces, para que nosotros no tengamos problema cada vez que vayamos a ingresar un registro, tengamos que colocarle un número distinto al ID, le vamos a colocar un comando auto incremental. Esto lo que va a hacer es que va a ingresar cada registro y le va aumentando un registro
registro cada vez que se vaya creando. Adicional a esto también podemos renombrar, como les decía anteriormente, la clave primaria o primary key. Entonces vamos a colocarla de la siguiente forma y aquí ya el sistema sabe que la tabla tiene el campo ID, que es de tipo entero y que es autoincremental, dado que este siempre va a ser la llave primaria de esta tabla. Ahora bien, vamos a seguir con los otros campos. Vamos a continuar con el nombre y el nombre, recordemos que es un tipo de dato varchar. En este caso nosotros le podemos dar la longitud, el límite de caracteres que puede llevar ese campo. Para esto siempre yo colocaría un número muy generoso, ya que pueden haber números que puedan exceder el límite de caracteres. Cuando vayamos a hacer un registro siempre debemos tener en cuenta en los campos si es necesario que esté o no esté vacío. Los campos vacíos en bases de datos se llaman null y estos campos por lo general, si quedan vacíos, quedan con ese tipo de información en el campo. Lo que estoy haciendo aquí es indicarle a la base de datos y a esta tabla que no puede ir este campo vacío. Siempre tiene que ir un valor de caracteres en el campo nombre. Seguimos con correo. Entonces, en el caso del email o el correo electrónico también vamos a hacerlo con una cadena de caracteres. Este puede ser un poco más extenso, puede ser de 150 y adicional a eso tiene que ser un valor único y también tiene que ser un valor que no esté vacío. Es decir, que este campo sí o sí se requiere y va a ser necesario para ingresar el registro. Y aparte de eso, este valor tiene que ser único, no puede repetirse porque los correos nunca se repiten. De hecho, cuando uno está creando un correo electrónico, el sistema no le arroja un error indicándole que efectivamente no se puede crear porque ese correo ya lo tiene algún otro usuario. Lo mismo pasa en las bases de datos, no pueden ir correos repetidos. Por esa razón se coloca que este tipo de datos sea único. Continuamos con edad. Entonces, para la edad también sería un tipo de dato entero. Este no tiene, digámoslo así, ninguna observación ni tampoco vamos a sentir o hacerle sentir al usuario que sea obligatorio. Ahora vamos con el campo de saldo y en efecto este tiene que ser un campo de tipo decimal. Y aquí nosotros le vamos a colocar cuántos números podemos ingresar en cuanto a longitud. Le vamos a colocar 10, es decir que puede tener hasta 10 números de corrido y vamos a separar con coma la cantidad de decimales que puede tener, que en ese caso serían 2. Entonces aquí le vamos a dar como un ejemplo al sistema. Este podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un último número y este sería el límite de números que podría tener el valor o el campo decimal y este es la cantidad máxima de decimales que puede tener el registro ingresado en ese campo decimal. Vamos a decirle al sistema que lo muestre así para que el usuario tenga un ejemplo de cómo va a quedar en la tabla. Vamos con el campo activo. El campo activo para mí sería activo estado, en donde nosotros podemos identificar en qué estado se encuentra ese cliente, ¿verdad? Entonces recordemos que este es de tipo booleano. Cuando hagamos la verificación en la tabla de datos, él nos va a decir si el estado del cliente es activo o no lo es. Para eso vamos a colocar también aquí un default que por defecto todos los campos al momento del registro sean verdaderos, es decir que todo registro de usuario que ingrese nuevo va a quedar en estado activo, así nosotros no lo coloquemos de manera manual. Y por último tenemos el campo creado en. El tipo de dato es timestamp. ¿Por qué? Recordemos que el timestamp nos muestra el registro, cuándo fue creado y cuándo fue modificado. Entonces solamente este tipo de datos es el que nos va a mostrar cada vez que se actualice ese registro de este cliente en nuestra tabla. Y por defecto vamos a colocar el current timestamp. El current timestamp significa o quiere decir que es la fecha y hora actual. Bien, entonces ahora podemos hacer la ejecución de la creación de la tabla. Ya nos aparece aquí el registro de la tabla en nuestra base de datos. Si nosotros nos vamos aquí al icono de actualizar, aquí en donde está la vista de tablas ya nos debe aparecer con una flecha indicándonos que hay información dentro de las tablas. Entonces vamos a dar clic aquí, actualizamos y efectivamente acá está la flecha. Y aquí tenemos nuestra primera tabla llamada clientes. Si nosotros desplegamos, acá nos indica cuáles son las columnas, cuáles son los índices, las llaves foráneas y los triggers o disparadores. Esto también son conceptos que los veremos más adelante. Si nosotros deseamos consultar nuestra tabla, lo podemos hacer por medio del comando select y para que nos traiga toda la información o data de esa tabla podemos hacer un select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso sería por su nombre llamada clientes. Cerramos con
con punto y coma y ejecutamos, y en efecto ya nos aparecen todos los campos, pero no hay ningún registro creado, no hay ningún registro activo, ya que nosotros solamente creamos estos campos que están aquí: el ID, el nombre, el correo electrónico, la edad, el saldo, el tipo o estado en el que se encuentra el cliente y creado en la fecha que corresponda a la creación. Entonces nosotros blindamos de cierta manera la base de datos colocándole una serie de restricciones. Este tipo de datos que le colocamos a los campos cuando los creamos se llaman restricciones porque queremos que cumplan unos ciertos requisitos para poder ser registrados. Entonces, en este caso, la condición para que se pueda ingresar o crear un registro es que siempre el nombre exista, que no sea un campo vacío. En el caso del correo electrónico, que sea un valor único, y esto nos garantiza que no haya duplicidad en ningún correo electrónico. En el caso de los booleanos, estos son datos por defecto donde le vamos a dejar a la tabla registros predeterminados. Y por último, en el timestamp colocamos la condición de que cada vez que se vaya a hacer un registro de un usuario lo vaya a tomar con fecha y hora actual. Bien, ya terminamos con la creación de la tabla. Ahora pasamos al alter table para modificar tablas. Como se dan cuenta, nosotros tenemos aquí ya nuestros 7 campos creados. Pero ¿qué pasa si necesitamos ingresar un campo adicional? Bueno, para esto nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar los comandos que tenemos dentro de la presentación. Entonces, para nosotros alterar o modificar esta tabla, vamos a colocar el comando alter, que en su diminutivo sería alterar. Colocamos la palabra table y vamos a colocar el nombre de la tabla que queramos alterar. En este caso, yo le voy a agregar una columna adicional que se va a llamar teléfono. Y cuando nosotros colocamos el nombre de la columna adicional, debemos también indicar de qué tipo va a ser este campo. Siendo así, yo le voy a colocar que sea un varchar y que máximo tenga 20 dígitos. Aquí cerramos con punto y coma, y lo que va a hacer es que nos va a alterar la tabla en este caso y va a agregar un campo adicional llamado teléfono. Ya no vamos a tener 7 campos, sino 8 en total. Si corremos este código, ya nos aparece aquí que la tabla fue alterada. Y si nosotros consultamos nuevamente nuestra tabla, entonces aquí en efecto nos está mostrando los 7 campos que ya teníamos, que era ID, nombre, correo, edad, saldo, estado activo, creado en tal fecha, y ya nos agregó la columna de teléfono. Muy bien, ahora vamos a modificar una columna. Acá nos está diciendo que modifiquemos la columna de tipo nombre. Entonces vamos a utilizar el mismo comando para alterar, que es alter table, y vamos a colocar el nombre de la tabla, que sería en este caso clientes. Vamos a colocar en la siguiente línea modify column, hace referencia a modificar una columna. ¿Cuál columna es la que vamos a modificar? Entonces le damos el nombre, que sería nombre, y acá lo que me está diciendo es que vamos a ampliar la longitud de los caracteres. Anteriormente la habíamos colocado con un número 20, eso muy probablemente no nos va a dar si son números muy extensos. Entonces vamos a agregar otro 0 para modificar este campo de la columna. Aparte de eso, debemos indicar nuevamente que el campo no esté o no sea nulo. Con esto, ese campo debe ser o debe tener algún dato para poderse registrar. Acá ya nos aparece la modificación del valor en la tabla. Si nosotros queremos ver esta información, hay un comando que nosotros podemos utilizar, que es la descripción de la tabla. Vamos a utilizar el describe para la tabla clientes y vamos a ejecutar este código. Y en efecto, aquí nos indica que el campo de nombre cambió a una longitud de 200 caracteres. Muy bien, entonces vamos para la línea 10 y vamos a continuar haciendo modificaciones. Ahora queremos renombrar una columna. Entonces, nuevamente con alter table vamos a renombrar la columna nombre. Como vamos a modificar la tabla, le vamos a colocar el nombre de la tabla y aquí vamos a colocar la función rename y le vamos a indicar que renombre la columna. La columna, ¿cómo se llama actualmente? Se llama nombre, y la vamos a renombrar con la palabra reservada to nombre completo, y cerramos con punto y coma. Si nosotros ejecutamos el código, él nos debe indicar en el próximo describe, este nombre debe cambiar por nombre guión bajo completo.
¿verdad? Vamos a ejecutar y ahora nos aparece nombre completo como lo modificamos. De hecho, esta modificación también se puede ver aquí. Si nosotros ejecutamos este código, también nos aparece nombre completo como campo cuando hagamos un select asterisco from a toda la tabla. Ya por último nos queda la modificación de una tabla para eliminar una columna. En este caso vamos a utilizar el drop y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Usamos nuevamente el alter porque vamos a alterar la tabla clientes y aquí le vamos a indicar que elimine la columna teléfono. Cuando ejecutemos este código, esta columna debe desaparecer. Entonces vamos a ejecutar y ahora cuando yo vaya a hacer la selección de la tabla, en efecto ya no está la columna teléfono y de hecho en el describe también nos debe aparecer que solamente está el ID, el nombre completo, correo, edad, saldo, el estado y la fecha de creación. Entonces aquí ya hemos finalizado el proceso de modificación de una tabla. Aprendimos a agregar campos, a modificar los campos, a renombrar los campos y a eliminar campos de una tabla. Buenas prácticas. Nombres en formato snake case. Siempre escoge un idioma para la creación de tus tablas y de bases de datos. Las tablas por lo general siempre deben llevar nombres en plural. Darle a las columnas nombres descriptivos y que sean fáciles de identificar. Y por favor siempre definir la primary key o la llave primaria en cada una de las tablas porque así es como se va a relacionar junto con otras tablas. En la presentación nos damos cuenta del resumen de comandos que hemos utilizado el día de hoy para la creación, gestión, modificación y eliminación de tablas. Te recomiendo que realices esta práctica guiada donde vas a crear una base de datos, la tabla llamada productos, la tabla llamada clientes y vas a modificar la tabla clientes con los comandos que vas a ver aquí. En este capítulo 3 esto fue todo lo que aprendimos: qué es una base de datos relacional, cómo crear y seleccionar y eliminar bases de datos, la estructura de las tablas que son las filas, las columnas y registros, los tipos de datos que se pueden usar dentro de una tabla, las restricciones que puede llegar a tener o que podemos gestionar desde una tabla y crear y modificar tablas con create table y alter table. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Saludos y bendiciones.